El 22 de diciembre de 1918, en el Palacio de la Diputación de Guipúzcoa, en San Sebastián, se constituía oficialmente la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza. Se hacía así realidad la voluntad unánimemente expresada durante el primer Congreso de Estudios Vascos, que tuvo lugar 3 meses antes en Oñati, para crear una entidad que perdurase como unificadora y directriz del renacimiento de nuestra cultura, y en torno a la cual se debían aglutinar todos los amantes de la tierra vasca. Puesto que mañana se cumple un siglo de su fundación, nada más lógico que en este espacio, que llevamos 8 años desarrollando con Eusko Ikaskuntza en la mecánica del caracol, nos sumemos al aniversario redondito de una de las entidades culturales que más ha influido e influye en la vida de nuestro país. Y hoy, además, con un invitado de excepción, que es el de todos los viernes, Juan Aguirre, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Pero hoy como protagonista absoluto, porque Juan ha sido el editor y responsable del libro Euskaldunon Mendea, 1918-2018, El siglo vasco, 100 años de Eusko Ikaskuntza, sobre el que ya hemos hablado en semanas anteriores y que es la obra que va a quedar como balance y testimonio de todo este amplio centenario de la Sociedad de Estudios Vascos, del que también hemos ido dando cuenta en programas anteriores. Bueno, Juan, descríbenos un poco cómo era el clima y los antecedentes que llevaron a las diputaciones de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra a promover la fundación de Eusko Ikaskuntza a partir de ese congreso de 1918. Pues era un clima de optimismo en lo económico y de preocupación en lo cultural. Porque, verás, Eva, después de la Primera Guerra Carlista se produjo un despegue del país a raíz de la Revolución Industrial que traería prosperidad económica y permitiría el desarrollo en muchas facetas de la vida social vasca. Son, los años de la Belle Époque, pero que una Belle Époque cuyo, digamos que su encanto y su esplendor se romperá al norte con el estallido de la Primera Guerra Mundial en el 14, y una contienda que además beneficiará paradójicamente al sur, en la medida en que la península, que no entró en la guerra, se convertirá en puerto de refugio y en plataforma de aprovisionamiento para los contendientes. De modo que, a la altura de 1918, cuando termina la guerra, año en el que se funda la Sociedad de Estudios Vascos, el país se encontraba en pleno proceso de transformación y de modernización. Pero esto contrastaba con un importante retraso en materia cultural y en importantes aspectos sociales. Por eso he dicho optimismo en lo económico, pero preocupación en lo cultural, ¿verdad? Era una evidencia que la riqueza del país no se veía acompañada en absoluto con las dotaciones propias de un país avanzado. Pues te voy a dar un ejemplo más que expresivo. La Vasco-Navarra era la única de entre todas las regiones del Estado, de España, como se prefiera, que no poseía universidad pública ni instituciones oficiales que velasen por su lengua y su identidad. Esto era una anomalía que no se había podido subsanar, la ausencia de una universidad, a pesar de los reiterados intentos por parte de las diputaciones. Pero es que además la educación primaria estaba desatendida. Había una zona de unas grandes áreas que sumaban, se calculaba que eran más de 500.000 de personas que residían en zonas vascoparlantes que no tenían acceso a una enseñanza adecuada en su lengua natal. Faltaban educadores aptos, faltaban libros de estudio en euskera, faltaban planes docentes. Entonces, tal como se denunció durante el primer Congreso de Estudios Vascos, el estado del sistema educativo era lamentable. Y súmese a esto que tampoco se había conseguido crear la añorada Academia de la Lengua Vasca, que la protección del patrimonio artístico dependía de la labor muy meritoria, pero claramente insuficiente, de las comisiones provinciales de monumentos, y que ni siquiera se disponía ni tan siquiera de un manual de historia de Baskonia, un libro de historia básico de Baskonia, en una época en que, recordemos, la cientificidad de los estudios vascos están viviéndose en pleno esplendor en toda Europa. Solo la Revista Internacional de Estudios Vascos, la RIEV, creada en 1907, era una excepción dentro de este panorama. Y además de las carencias culturales y educativas, había enormes necesidades sociales relacionadas con la gestión de los municipios, la modernización del agro vasco. Faltaban planes y reflexiones sobre el sector arranchal en plena transición hacia la industrialización de la pesca, y luego estaba el tema de las cajas de ahorro, que era muy importante y muy necesario para el apoyo financiero de las clases populares. En fin, es por todo esto, Eva, que al comienzo de nuestro libro decimos que Eusko Ikaskuntza nació para hacer de todo en un país que no tenía casi de nada.
Uh-huh. Lo que sí había era la voluntad de trabajar juntas por parte de las 4 diputaciones que se unieron para respaldar el proyecto. Y en Eusko Ikaskuntza, bueno, pues había también voluntad de ir inscribiendo a socios y socias de todos los territorios, también de la diáspora, además de los cientos de ayuntamientos, agrupaciones de todo tipo, empresas y entidades financieras, medios de comunicación y un largo etcétera, que mostraron su deseo de unirse a esta empresa. Visto desde el presente, en el que es tan complicado encontrar puntos de encuentro, llama la atención el consenso que hubo. Pues sí, es verdad. Yo te lo podría explicar a mi modesto modo de ver de esta manera. En aquel momento, al término de la Guerra Mundial, que dejó, como sabemos, un reguero de muerte y destrucción tremendo, como nunca antes se había visto en la historia de Europa, había una voluntad general por pasar página a un periodo de la historia y por empezar algo nuevo, una nueva era, asentada sobre nuevas bases. El tema de las nacionalidades es también capital para entender este proceso, porque la guerra se llevó por delante a 4 grandes imperios, el otomano, el turco, el ruso, el austrohúngaro y el alemán. Y entonces, a consecuencia de esto, todo el mapa europeo fue reconfigurado con la aparición de naciones que hasta entonces no habían tenido voz en el concierto internacional. O como la vasca, que había sido amputada de una parte de su sistema de autogobierno tradicional a partir de 1876, al final de la Guerra Carlista. Entonces, este doble movimiento, por un lado, de abrir una nueva etapa para la civilización y por otro, de terminar con los poderes imperiales, haciendo emerger la realidad de los pueblos, está claramente en la raíz y en el espíritu que animó la creación de la Sociedad de Estudios Vascos. Pensemos que en este país, durante varias generaciones, se habían confrontado en suelo vasco españoles y franceses, carlistas liberales, clericales laicistas, monárquicos alfonsinos y monárquicos legitimistas, nacionalistas republicanos, derechas e izquierdas. Claro, con estos antecedentes, pongámonos en el lugar, la fundación de una entidad que trataba de congregar a la sociedad civil para explorar las potencialidades de futuro en torno o a partir de, pues qué, pues simplemente una querencia compartida por el país, un deseo de convivir y de construir algo juntos. Esto era un proyecto que yo creo que como mínimo tenemos que calificar como idealista, ¿no? Entonces esto, hilando con tu comentario, Eva, muchas veces se ha señalado que Eusko Ikaskuntza es una herencia histórica con un valor muy singular en la medida que hoy sería imposible crear algo semejante. Ya. ¿Y cuál era el perfil de los primeros socios y socias? En la primera etapa, es decir, desde su fundación en el 18 hasta el 36, hasta el estallido de la guerra, creció a un ritmo bastante constante, aunque bueno, los años de la dictadura de Primo de Rivera fueron muy duros y de repliegue. Pero bueno, en el 36, cuando estalló la guerra civil, había aproximadamente unos 4.000 socios y socias, y esto la convertía en la entidad más nutrida del tejido cultural. Por territorios, por este orden, los que más adherentes aportaban eran primero Guipúzcoa, luego Vizcaya y después Navarra. Una singularidad respecto al perfil humano de Eusko Ikaskuntza es que desde su fundación invirtió notables esfuerzos en incorporar a la mujer a la vida cultural y científica. Esto era algo bastante moderno y muy original para aquel momento, de tal modo que afluyeron a ella muchas maestras. Entendamos que la intelectualidad femenina de la época básicamente estaba conformada por profesionales de la docencia, que pues mujeres que por este medio se convirtieron en investigadoras y en estudiosas de los estudios vascos. En cuanto a sectores sociales y familias políticas, la representación de nacionalistas y de vasquistas, católicos, liberales, es claro que resultó muchísimo mayor, casi inversamente proporcional a la de militantes de izquierda, de inmigración, de burguesía laica. Sin embargo, pese a esto, en el revuelto mar de la política española y vasca de aquellos años, pues la sociedad supo mantener ese escrúpulo suprapartidista, porque eran en lo que reposaba su credibilidad y, claro, y con ello, por supuesto, su capacidad para servir al país. Entonces, por otro lado, este es otro detalle también, yo creo que es interesante, al presentarse como una sociedad no confesional, decía, no confesional en su fundación, pero especialmente atenta con la religión mayoritaria de un país tan católico como el vasco, etcétera, fue acusada de laicista por los integristas, lo cual en aquella época era un insulto tremendo, y le llovieron dardos desde la Iglesia porque en sus congresos no se proclamaban lo que el obispo Mateo Mujica decía, las grandes, categóricas y rotundas afirmaciones católicas. Pero bueno, con todo esto mantuvo con bastante firmeza su capacidad aglutinadora y su pluralismo. De ahí que cuando cesó su actividad en el verano del 36, muchos vieron en ello el presagio de que una noche oscura se cernía para la cultura vasca y en general para el conjunto del país, como trágicamente así fue.
Vamos a repasar, como recoge este libro, la actividad intensa que desarrolló entre 1918 y 1936 Eusko Ikaskuntza. Por orden cronológico, pues lo primero que destaca es la creación de Euskaltzaindia, de la Academia de la Lengua Vasca. Sí, no tenemos tiempo evidentemente para repasar. En el libro sí que lo hacemos pormenorizadamente la actividad que fue descomunal entre el 18 y el 36, en esto que digo, de un país donde no había de nada y había que hacer de todo, pero por señalar alguna cosa, haces bien en apuntar el tema de Euskaltzaindia, porque claro, es cronológicamente más la primera gran realización y importantísima, ¿no? Hay que decir que la aspiración de crear un organismo que velara por la lengua vasca y que trabajara por su unificación venía de muy lejos, pero fue el Congreso de Estudios Vascos de Oñate el que llamó definitivamente a constituir de forma efectiva este organismo de investigación y de tutela del euskera. Se contempló instituirlo ya desde el propio Congreso, en septiembre del 18, pero bueno, por razones operativas y por otras de otro tipo se decidió que no. Vamos a crear primero la Sociedad de Estudios Vascos y que sea ella la que se encargue de alumbrar su nacimiento y de acompañarle hasta su maduración. De modo que fue el 2 de marzo de 1919 cuando la Junta Permanente aprobó la creación de la Academia de la Lengua Vasca, que tendría autonomía en la parte científica, pero guardaría carácter de filial de la sociedad. Por eso, durante toda la fase constituyente, Eusko Ikaskuntza sostuvo económicamente Euskaltzaindia y puso los medios para su consolidación. O sea que, básicamente se puede decir, Eva, que ambas son hermanas gemelas, porque nacieron de un mismo parto, ¿verdad? Claro, un parto un poco largo, porque Euskaltzaindia se tardó unos cuantos meses en ver la luz. La Universidad del País Vasco, sin embargo, tardaría mucho más, sí, hasta finales de siglo prácticamente. No pudo gestionarse la creación de la UPV. Sin duda, y fue uno de las razones fuertes también para la creación de Eusko Ikaskuntza. De hecho, la sociedad funcionaba desde un inicio como vanguardia y como anticipo de esa futura y tan deseada Universidad Vasca. Las secciones científicas, que eran como departamentos o facultades, las cátedras de lengua vasca que fue fundando a lo largo de la geografía, los cursos de metodología y de alta cultura, en los que se llamaban a docentes nacionales e internacionales de muy alto nivel, o los cursos de verano que Eusko Ikaskuntza creó en 1927, al mismo tiempo que los primeros del Estado, los de la Universidad de Zaragoza, o sea, fueron los primeros que nacieron, los primeros cursos de verano creados. También, hay que citar también los laboratorios, los centros de estudio, de investigaciones científicas que se fueron generando en torno a ella. Todo eso acaba conformando una especie de ensayo general de esa deseada universidad. Y junto con eso, claro está, la sociedad realizó una labor improbante en las instancias del Estado para conseguir un distrito universitario propio. Pero claro, por más que resultara realmente inexplicable que una región rica, con un contingente tan grande de estudiantes, probablemente el mayor de estudiantes que tenían que salir de su región para acceder a la enseñanza pública superior, pues pese a esto se le cerraron las puertas. Y cuando se pudo abrir un pequeño resquicio para ello, ya era en la época de la etapa republicana, y claro, el problema del Estatuto de Autonomía solapó el problema universitario, porque se entendía que era conveniente esperar a la autonomía para, desde ella, construir un sistema universitario autóctono, aunque esto, como bien ha señalado Eva, tampoco fructificó. Sí, fructificó el Estatuto de Autonomía de 1931, por el que históricamente quizás más se conoce, a Eusko Ikaskuntza. Sí, fructificó teóricamente, porque luego no pudo llevarse a la práctica tampoco, pero es un episodio que está evidentemente en los libros de historia del país y por el que, como bien dices, se senta el nombre de Eusko Ikaskuntza aún más unido prácticamente para los conocedores de la historia del país. Al proclamarse la República en abril del 31, en realidad solamente había una institución en condiciones por prestigio, por trayectoria, etcétera, por su propia naturaleza, la única sola institución en condiciones de presentar un anteproyecto de estatuto que pudiera concitar la adhesión de las diferentes familias políticas, y esa era Eusko Ikaskuntza. Así lo evidenció pues el aluvión de peticiones que le llegaron desde todo el país, enviadas por municipios, por entidades, por particulares, pidiendo que se implicara en la redacción de ese estatuto. Y con ese aval se puso manos a la obra. Fue un proceso complejo que exigió un gran esfuerzo de diálogo, de síntesis de voluntades, pero se consiguió que intelectuales y políticos de las más diversas tendencias trabajaran juntos en busca de un común denominador entre las diferentes visiones del pasado y también del futuro de Baskonia. Y el fruto fue el llamado Estatuto General del Estado Vasco o Vasco-Navarro, que pretendía armonizar la tradición foral con el moderno federalismo y que dibujaba una estructura autónoma, de país autónomo, confederal de las 4 provincias, en el que se reconocía el pluralismo intrínseco del mundo vasco y era de carácter laico.
A pesar de tratarse de un intento fallido, no prosperó finalmente. El Estatuto de Estudios Vascos ha quedado claramente como un referente de nuestra historia moderna, un ejemplo de compromiso entre personas que, con todas sus diferencias de origen, sensibilidad e ideología, poseían una visión de largo plazo y compartían una necesidad de concordia y un deseo de convivencia entre ciudadanos y también entre territorios. El verano de 1936 llega el golpe de Estado militar que deriva en guerra civil y la gente de Eusko Ikaskuntza, como a toda la sociedad, se encuentra enfrentada a ambos lados de las trincheras. Pues como no puede ser de otro modo, cuando estamos hablando de una entidad que ha sido y es espejo de la sociedad de la que surge, claro. En los dos frentes hubo socios fusilados, entre otros muchos, pues voy a citar el poeta Lauaxeta o el también escritor Aitzol, que fueron asesinados por los sublevados, y asesinados por los republicanos fueron personas como José María Urquijo Ibarra o Ramiro de Maeztu. Cientos de socios, de socias tuvieron que salir al exilio. También hay que decir, hubo quienes se integraron en el nuevo régimen con mayor o menor entusiasmo, adhesión, eso no lo sabremos, nunca lo sabremos. Julio de Urquijo, Resurrección María de Azcue, el arqueólogo Enrique Guren, el periodista Joaquín Zuazagoitia o Ignacio Valezcena. Estos últimos podrían haber favorecido que Eusko Ikaskuntza reanudase su actividad al final de la guerra, como de hecho sucedió con Euskaltzaindia, ¿verdad? Pero, bueno, por cualquier razón, que no es el caso de analizar aquí, no lo hicieron. Así que, a pesar de no ser expresamente proscrita por las autoridades franquistas, la sociedad no pudo reanudar su actividad hasta el final de la dictadura, lo cual no impidió que se desarrollaran dos congresos de estudios vascos, los que hay congresos del exilio, aunque bueno, fueron en tierra vasca, puesto que fueron en Biarritz en 1948 y en Bayona en 1952, que permitieron el reencuentro y la reflexión colectiva de la intelectualidad en el exilio en aquellos momentos tan dramáticos para nuestro país. Y tras 42 años de letargo, entre comillas, Eusko Ikaskuntza reemerge en 1978 en un entorno muy diferente, bueno, radicalmente diferente al que conoció en sus orígenes. Aun cuando el franquismo supuso un gran retroceso cultural, ya no era un país donde no había de nada, como nos comentabas al principio, y había que hacer de todo. ¿Cómo se replantea entonces la Sociedad de Estudios Vascos su papel? Cuando al lingüista Koldo Michelena le preguntaron, allá por 1977, 78, le preguntaron, oye, tú, Koldo, ¿cómo ves esto? ¿Ves factible? ¿Es incluso necesario ahora tener que reactivar Eusko Ikaskuntza? Michelena contestó, bueno, depende, lo será si acertamos a responder a las necesidades de nuestro país. Una respuesta muy juiciosa y que, en efecto, es donde se jugó el crédito histórico de la sociedad, en la detección de esas necesidades y en saber abordarlas en el marco y con los medios adecuados para una época que, como bien has dicho, era completamente distinta a la que le vio nacer. En 1978 el país poseía ya un sistema universitario propio, estaban las universidades confesionales, la de Deusto y la de Navarra, estaba la UNED, y la Universidad Pública Vasca, la UPV, estaba en ese momento en proceso de constitución. A esto se sumaba el que habían ido surgiendo durante la dictadura nuevas asociaciones expertas para llenar el vacío que dejó la nuestra, ¿no? Pues, por ejemplo, la institución Príncipe de Viana en Navarra, la Real Sociedad Vasconga de los Amigos del País fue recuperada en el 45, a la cual a su vez alumbró la Sociedad de Ciencias Aranzadi, etcétera. Y además de esto, las jóvenes administraciones democráticas, o sea, los gobiernos autónomos, vasco y navarro, las diputaciones forales, los ayuntamientos, empezaban ya a asumir muchas de las funciones que anteriormente se articulaban desde la propia sociedad civil organizada. De manera que los estudios vascos a la altura del año 78 disponían de unas bases mucho más sólidas que 40 años, es evidente, ¿no? La adaptación de Eusko Ikaskuntza a los nuevos tiempos y circunstancias es verdad que no sería sencilla y pasó y ha pasado por una permanente tensión reflexiva que llega casi hasta nuestros días y que, bueno, es la expresión crítica y dinámica de una institución que siempre se ha rebelado contra un destino, digamos, que museístico y que reivindica un papel esencial desde la utilidad pública que tiene acreditada. Para ello tiene dos cualidades primordiales que hace valer, que son, primeramente, su implantación territorial. Junto con Euskaltzaindia es la única entidad oficialmente reconocida en todo el ámbito de Baskonia y con interlocución en todas sus administraciones, tanto las de Ohalde como las de Iparralde. Y la segunda cualidad, que ya lo he señalado anteriormente, es su excepcional naturaleza aglutinadora que está en su ADN desde hace 100 años. Y bueno, pues con estos mimbres ha llegado a sus 100 años, mañana, día 22, esta que es una de las más antiguas expresiones de la sociedad vasca, que trabaja hoy todavía por la generación de conocimiento, por la comprensión y por la respuesta a los desafíos de nuestros tiempos, tan difíciles como los que nos ha tocado vivir,
y desde luego por el fortalecimiento desde luego de aquellos signos, de aquellos valores en torno a los cuales, sea cual sea nuestra procedencia y origen cultural, nuestro credo e ideología, pues nos reconocemos como miembros de una comunidad, de la comunidad vasca. Uh-huh. Y terminemos esta charla, Juan, hablando de este libro, Euskaldunon Mendea 1918-2018, El siglo vasco, 100 años de Eusko Ikaskuntza. ¿Qué es lo que podemos encontrar en esta publicación? Pues la idea ha sido no hacer un mero libro conmemorativo que puede interesar pues a la gente de Eusko relacionada con Eusko Ikaskuntza privativamente y tal. No, lo que hemos querido hacer es una obra que sea de referencia sobre 100 años de cultura, de sociedad, de ciencia y de artes en Euskal Herria, ¿eh? O sea, que vaya a través de la historia de Eusko Ikaskuntza, que nos ayude a comprender estos 100 años de país, de este siglo vasco, porque es, por lo que acabamos de comentar, Eva, tú y yo, pues es el siglo del gran despegue y modernización de nuestro país, de ahí viene el título, ¿verdad? Uh-huh. Entonces el volumen se divide en dos partes. En la primera se traza un poco el recorrido a los orígenes, a la evolución, a las realizaciones de la sociedad en el contexto del convulso siglo XX hasta el presente, y en la segunda parte se reúnen 11 estudios sobre aspectos que han configurado la moderna Euskal Herria, trabajos escritos por especialistas en cada una de las materias. Algunos ya los hemos tenido aquí, recordarás, Rosa Miren Paola nos habló sobre los 100 años de euskera, el profesor Joseba Gorrezcuenaga sobre las ciencias históricas, y bueno, un trabajo sobre la Universidad Vasca, sobre este estatuto del 31 del que hemos comentado, la antropología, el derecho, las artes y las letras, la socioeconomía, etcétera. Un libro ambicioso, completo, también voluminoso, porque está en 3 lenguas, todos los textos en 3 lenguas, en las 3 lenguas oficiales del país, casi 700 páginas, un montón de ilustraciones, y que bueno, pues los que estén interesados lo pueden adquirir a través de Eusko Ikaskuntza por los medios habituales, la web, el teléfono, las oficinas, etcétera. Uh-huh. Un montón de páginas, un montón de ilustraciones y un montón de trabajo de nuestro Juan Aguirre, que ha ejercido de cronista oficial del Reino durante este año del centenario. Ha sido un placer, Eva. Felices fiestas, feliz año ya, nos escuchamos en enero. Muy bien, un Eva. Abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Felices fiestas. Agur.